Hola a todos, espero que anden bien. En la clase anterior comenzamos planteándonos tres preguntas: ¿qué, por qué y cómo? Estuvimos reflexionando un poquito sobre eso y luego, en otro orden de cosas, hablando del diseño curricular y tomando como modelo el diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires, de las salas de 4 y 5 años, hicimos la búsqueda de ver si quienes hicieron el diseño plantean respuestas a estos tres interrogantes. ¿Qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar? Entonces, también estuvo el trabajo de ustedes y en este diálogo un poco diferido en el que yo presento un tema y ustedes después van respondiéndome con sus trabajos o con algunas consultas, estamos empezando a darnos cuenta que hay una línea o un criterio que estructura nuestro diseño de clases, y hablo de una clase o de muchas clases o de un nivel, que en el fondo tienen que ver con respondernos estas tres cosas. Ahora bien, yo quiero hacerte llamar la atención específicamente en algo que tiene el diseño curricular nuevo, el que se hizo para 4 y 5, que es muy nuevo, es muy fresquito ese diseño. No sé si notaron abajo en la parte baja de las páginas, hay una especie de línea que va marcando unos puntos que forman un trayecto. Es una imagen media gráfica, pero en algún punto te está diciendo, bueno, está la introducción y luego vienen estos pasos, estos puntos que iremos desarrollando en el capítulo de música. Y quiero que nos detengamos y analicemos un poquito tres de estos puntos, que son: propósitos, es el que viene a continuación de la introducción; objetivos y contenidos. Ese es el término, el título que tienen ahí debajo, están con un punto. Eh, y vamos a ver si estos propósitos, objetivos y contenidos, a cuáles de esas preguntas nos están respondiendo. Fíjense que cuando dice propósitos, que es un ítem que es corto, debe ser una o dos páginas, hay una lista, o sea, de numeración que está encabezado con algo así como tenemos el compromiso de dos puntos, y luego viene una serie de enunciados que están encabezados con un verbo que, por ejemplo, generar tal cosa, desarrollar tal cosa, planificar para tal cosa. Entonces, fíjate que es un verbo infinitivo y luego el objeto, digamos, de ese verbo, o sea, hacer y qué cosa se va a hacer, otorgar y qué cosa se va a otorgar. Fíjate cómo están enunciados los propósitos. Este es un elemento que me parece interesante de entender un poco la estructura que tiene la escritura del diseño curricular. Entonces, en ese propósito, o en esos propósitos, que son varios, fíjate que el encabezado es: tenemos el compromiso de garantizar, o algo así dice. O sea que los que redactaron el diseño, en primera persona dice: nosotros nos comprometemos a conseguir tal cosa, a lograr tal cosa, eh, en lo que es la enseñanza de la educación musical en las salas de 4 y 5. Eh, entonces, no nos están diciendo cómo vamos a enseñar, aunque en forma implícita por ahí podés percibir un poco el cómo, si sabes leer y sabes ver esos propósitos. Sí nos están diciendo también en forma implícita qué van a enseñar, y también un poco, si uno sabe verlo, uno se da cuenta de el por qué se quiere enseñar tal cosa o tal otra, por qué se comprometen a algo. Entonces, creo que los propósitos, que son los primeros enunciados que tiene luego de la introducción el diseño curricular, es esa especie de carta de compromiso donde decimos, bueno, nosotros vamos a enseñar y nuestro compromiso es, nuestro propósito es conseguir tal cosa, otorgar tal cosa, darles esto. Entonces, el primer ítem, que se llama propósitos,
empieza a dar una serie de enunciados y fíjate que es muy interesante que están redactados de una forma todos iguales. Primero un verbo en infinitivo y luego el objeto directo. ¿Sí? Eh, no sé si se dice objeto directo. Discúlpenme, pero bueno, ahí en lengua... Hay, no, bueno, espero que sea eso. No sé si me entienden. Yo ahora no recuerdo en el análisis sintáctico, pero es el verbo infinitivo y luego aquella cosa que está referida a ese verbo. Con alguna cualidad también, a veces es con alguna cualidad, pero fíjense que los propósitos en primera persona, los que enseñan o los que se tienen en mente otorgar la enseñanza, nos están diciendo qué es lo que van a hacer. Y en esos enunciados, fíjate que si uno lo sabe leer, empieza a encontrar ya cierta línea a estas respuestas de qué se va a enseñar. Porque si podés ver que te comprometés a hacer esto, esto y lo otro, en algún punto estás diciendo qué vas a enseñar. Posiblemente hasta sugieras un poco el cómo. Porque si vos desees garantizarle medios para que estoy inventando, garantizar medios para que todos los niños puedan expresarse musicalmente, entonces, estás diciendo lo que vas a hacer, pero estás en algún punto en ese que vas a hacer, estás contando un poquito cómo va a ser la forma en la que vas a hacerlo. Eh, y hasta también un poquito el qué. Entonces, el diseño comienza con esa serie de enunciados que son los propósitos. Luego viene otro capítulo, otra parte, otro punto en esa línea que está ahí abajo que se llama objetivos. Y fíjate que los objetivos también están enunciados con un verbo en infinitivo, más el objeto directo. O como se llame, perdónenme, creo que es objeto directo, no me acuerdo. Pero fíjate que ahí el enunciado al principio cambia. Dice algo así, que los niños avancen en sus posibilidades de dos puntos, y ahí viene, cantar tal cosa, expresarse de tal manera, hacer tal cosa. Entonces el objetivo, para diferenciarlo del propósito, nos va a decir aquellas cosas que los niños y las niñas van a conseguir después de haber transitado estos aprendizajes. O sea, el objetivo, la meta, por decirlo de una forma coloquial, la meta es que los niños logren hacer tal cosa, desarrollar tal cosa, comunicar tal cosa, comprender tal cosa. Entonces, los objetivos, por eso si te fijas en cómo están redactados, van a estar con esa especie de enunciado previo que dice que los niños avancen en sus posibilidades de. Yo les cuento algo, cuando yo era estudiante y tenía una materia que se llamaba planificación, que es parecida en cierto sentido a este taller, teníamos que poner que los alumnos, dos puntos, y directamente, fíjate que este diseño tiene como una vuelta de tuerca, dice avancen en sus posibilidades de. Se lo plantea como un proceso y no como algo acabado, ¿sí? Entonces, fíjate que los propósitos habla de aquel compromiso que voy a tener yo como enseñante. El objetivo es aquellas cosas que van a conseguir mis estudiantes después de finalizar el proceso de enseñanza. Y luego viene otro ítem dentro de esa línea, otro capítulo, que dice contenidos. Y los contenidos no son más que lo que se va a enseñar, el qué. Entonces podríamos decir que tanto en los propósitos como en los objetivos está bastante implícito, en cierto sentido, cierta idea de lo que se va a hacer, o de cómo se va a hacer, o de por qué se va a hacer. Pero lo importante del objetivo y del propósito es que en algún punto se está hablando de una garantía. Yo te voy a ofrecer tales cosas. Ese es el propósito. Y la garantía, que es el objetivo,
se termina cuando yo consigo que después de haber trabajado este plazo de enseñanza, etcétera, etcétera, conseguís tal cosa, desarrollaste tal habilidad. Y los contenidos nos vienen a decir qué es lo que hay que enseñar. Es esa selección de cosas que se ponen en evidencia para que los profesores sepan qué cosas tienen que enseñar en ese nivel, en sala de 4 y 5. Hay algún vecino ahí, perdonen, cosas cotidianas. Si escuchan un ruido, ahora es ahí alguien trabajando. Bueno, entonces yo lo que te quería plantear en esta clase es esto. Cómo el diseño curricular, el currículum, te va a plantear un inicio en esta especie de línea que va a tener estos 3 puntos: propósitos, objetivos, contenidos. Yo quiero hablar de algo muy interesante que ocurre con los contenidos, pero antes no me quiero olvidar de los propósitos, que en los contenidos también aparecen. Vas a ver que hay una columna que están enunciados los objetivos y en un costado, en el margen, digamos, en el margen izquierdo del papel, hay una columna que dice habilidades. Yo te voy a decir algo. Eso se hace confuso, la verdad es esta, se hace confuso. Y te voy a explicar por qué. Porque las habilidades es una cosa que viene enunciándose en todo el diseño curricular del nivel inicial de sala de 4 y 5. Es como una especie de idea que viene atravesando todo el diseño. En algún punto, si vos lees, y es mucha la lectura, pero si vas más arriba en el diseño, vas a ver que el diseño curricular, no hablo de música, hablo de todo el nivel inicial de 4 y 5, se plantea esta idea de que en la educación, en el nivel inicial, hay determinadas habilidades sociales, etcétera, etcétera, que se empiezan a desarrollar en el niño o el nivel ayuda a desarrollarlas y a que evolucionen. Entonces, ¿qué hace el capítulo de música? El capítulo de música se plantea objetivos y propósitos, y en esos objetivos empieza a vincular cuáles de esos objetivos tienen que ver con esas habilidades que están enunciadas más arriba. Esto te lo digo porque realmente se hace complicado a veces. ¿Por qué pone esto? Bueno, viene, digamos, de un concepto que atraviesa a todo el diseño curricular. A mí me interesa que lo conozcas, pero sobre todo en lo que nosotros estamos trabajando en este taller nos interesa ver los objetivos. Y no quería olvidarme de decirte esto, que hay como una columna que dice habilidades, que está en este diseño. Hay otros diseños que no habla de la habilidad. Por eso, bueno, es confuso porque es algo que apareció en este diseño, pero tiene que ver con algo más general y que atraviesa todas las áreas del diseño. Vuelvo a contenidos. Fíjate que los contenidos, el diseño los va a presentar de una manera gráfica, es muy bonita, es como un círculo donde están los bloques, lo va a llamar 5 bloques de contenidos, porque en algún punto en la enorme cantidad de cosas que hay que enseñar, el diseño curricular decide agruparlas en bloques, que en algún momento, si vos si lees, vas a ver que no son consecutivos. No es que primero hay que trabajar un bloque, después. No, pueden ser simultáneos. Yo puedo estar en una clase o en un periodo de tiempo trabajando distintos contenidos de distintos bloques al mismo tiempo, ¿sí? Nunca los presenta como algo consecutivo o algo prioritario, es más importante este que el otro. Simplemente lo que hace es agrupar aquella enorme cantidad de cosas que hay que enseñar, separándola en 5 bloques. Entonces, así como los propósitos están redactados con el compromiso de 2 puntos y luego verbo, objeto, objetivos, que los niños avancen, contenidos. Los contenidos van a estar agrupados en esos 5 bloques y a su vez, vos lo vas a ver, vuelve a hablar de las habilidades. ¿Sí? Esto porque es algo que atraviesa todo el diseño. Lo de las habilidades es interesante, está bueno, es algo novedoso, pero prefiero para los fines de nuestro taller que nos pongamos un poquito ahora más en el tema de los bloques. Los bloques son el sentido del ritmo, ahí volvió el vecino, la escucha y la exploración sonora, la melodía y el canto,
la creación musical y el laboratorio sonoro. Te quiero contar que el laboratorio sonoro es un bloque muy novedoso en el diseño de nivel inicial de 4 y 5 que había antes, que ya tenía más o menos 20 años por ahí. No existía ese bloque. Este bloque de contenidos que están con ese término que es el laboratorio sonoro es novedoso. Entonces, bueno, el diseño te propone presentarte los contenidos en esos 5 bloques que acordate que no son consecutivos, no es que se enseña uno y después el otro, sino que están agrupados de esa manera. Ahora yo quisiera hablar un poquito de ese agrupamiento, porque realmente hay ciertos conceptos musicales que a veces son difíciles de ver en dónde guardarlos en esos bloques. Y hay ciertas cuestiones que a veces están casi en un bloque o podrían estar en otro. Y esto es una cuestión que los diseños curriculares siempre abordan con mucha dificultad, eligiendo un criterio. Yo te voy a poner un ejemplo y vengo hablando de comida en la clase anterior, va a ser el leitmotiv mío de esta cuarentena, perdónenme, y voy a hacerte una analogía también doméstica, así con comidas. Supongamos que vos sos una persona muy ordenada en tu cocina y en tu alacena te compraste frascos y frascos y frascos y frascos. Y empezás a guardar las cosas que compras. Entonces tenés un frasco que dice galletitas, otro que dice azúcar, otro que dice yerba, otro que dice pasta, otro que dice tallarines. Bien, ahí hay una cuestión rara. Los tallarines van ahí, en el frasco de tallarines, pero ¿no podrían ir al de pasta también? Vos me dirás, bueno, sí, pasta es todas las pastas menos los tallarines porque separé uno para tallarines. Bueno. Luego pusiste otro frasco y le pusiste así de rótulo hidratos de carbono. ¿Y ahí qué pones? La pasta, el azúcar. La decisión de armar bloques trae aparejada siempre una dificultad. Hay cosas que a veces no sabemos muy bien en qué lugar ponerlas. Y en la música a veces hay ciertas confusiones que están, creo yo, que tienen que ver con algunos conceptos que a veces están pensados como si fuesen dos habilidades o dos cosas distintas y por ahí a veces no lo son. Por ejemplo, la escucha y la exploración sonora. La habilidad para poder oír, para poder explorar sonidos, no va a ayudar o a colaborar o a influenciar en un mejor desarrollo de contenidos que tengan que ver con la melodía y el canto. Está bien, vos me dirás, bueno, en exploración sonora solamente vamos a hablar de explorar el sonido de algunos instrumentos musicales, de la banda rítmica que haya en la escuela. Y cuando trabajes el ritmo, el sentido del ritmo, que es otro bloque, y si llegás a usar los instrumentos, entonces, ¿en qué bloque estás? ¿En ritmo o en exploración sonora? Si estás utilizando esos instrumentos para hacer el ritmo. Esta dificultad que plantea el diseño realmente es un poco compleja. Y es compleja porque hay conceptos musicales que a veces son complejos de decidir si son una cosa, otra, van en un casillero o van en el otro. Por otro lado, si hay un bloque, por ejemplo, que se llama la melodía y el canto, en las melodías, en las canciones, no hay ritmos. Claro que los hay. Entonces, el sentido del ritmo no se podría ver con canciones. No se podría en las canciones que se cantan atender aspectos rítmicos. Esta dificultad, y esto sí es una postura mía con respecto a la lectura del diseño, creo que es algo que hace que el diseño sea un poco complicado a la hora de separar
bloques. Es cierto que conceptos rítmicos o la concepción rítmica o el entendimiento rítmico es algo que es importante desarrollar en los niños. Pero si yo elijo que ese pensamiento, ese concepto rítmico, ese entendimiento rítmico se desarrolla en los niños, por ahí necesite practicarlo o desarrollarlo con instrumentos de percusión, también cantando, también improvisando. Entonces, ¿qué es? ¿Creación musical, que es un bloque, o es sentido del ritmo? Yo creo que fue esa división, esos bloques en algún punto, y esto no soy quien para criticar a la gente que hizo el diseño. Sí digo que a veces es confuso. Y creo que lamentablemente nos toca a nosotros como docentes tratar de leer el diseño y entenderlo y por lo menos saber traducir y saber ser conscientes que este contenido que se me propone en este bloque, yo lo estoy trabajando. Y puede ser que cuando trabaje otro bloque con otro contenido, haya algo que sea medio parecido. Esto realmente ocurre. Yo creo que una buena didáctica del ritmo va a tener que atravesar eh, el canto, la ejecución rítmica, la percusión corporal, eh, la repetición de canciones o bandas rítmicas, etcétera, etcétera, aprendidas, y además también la creación y la improvisación. Así que creo que no es fácil esto entender la división de bloques y a veces tratar de ver que algún contenido en un bloque a veces casi se está tocando con algún contenido de otro bloque. Por eso es importante que lo sepan, que los bloques no son consecutivos, no es que se enseña una cosa, luego el otro bloque, luego el otro bloque, sino que nosotros a la hora de enseñar en el nivel inicial y organizar nuestra clase de música, vamos a estar trabajando con actividades que van a estar enfocándose en contenidos de un bloque y por ahí de otro también. Esto, por eso me tomé este tiempo un poco para explicarles, porque es confuso también lo de los bloques. No es que esta actividad en el día de hoy, por ejemplo, martes tanto de mayo, la clase es trabajar sobre contenido del bloque tal. Puede ser que muchas cosas que hagan esa clase estén vinculadas a uno o dos contenidos de un bloque y también a uno o dos contenidos de otro bloque. Esto es así, porque la música en algún punto va a desarrollar, o la didáctica de la música en el nivel inicial va a desarrollar atenciones a diversos planos, a diversos conceptos, y en el diseño están estructurados, están organizados en distintos bloques. Entonces, yo la verdad que ahora que me estoy escuchando mientras hablo, me doy cuenta que tiene cierta complejidad y espero que puedan entender eso, que no son cosas tan separadas entre sí. O sea, que es algo que sirvió para estructurar la presentación de contenidos a los que hicieron el diseño. Pero no es tan separado entre sí y puede ser que cuando uno desarrolle una clase, en esa clase uno desarrolle habilidades, ejercicios, juegos, etcétera, etcétera, que estén vinculados a un bloque, o por ahí dos, o por ahí tres bloques. ¿Sí? Esto es así. Hay un último bloque, el novedoso, que es el del laboratorio sonoro. Digo novedoso porque aparece en este diseño, que habla de las nuevas tecnologías, y yo también quiero contarles mi postura. Van a ver cuando desarrolla ese bloque, habla también de la creación utilizando mecanismos digitales, técnicos, etcétera, pequeñas creaciones y demás. Hay una cosa que a veces nosotros nos olvidamos cuando estamos enseñando, que hay ciertas habilidades que nosotros desarrollamos gracias a que tenemos conocimientos previos. Voy a poner este caso. Yo puedo
gracias a mi experiencia musical, mi experiencia auditiva. Eh, Tomar con tecnologías nuevas grabaciones de distintos sonidos, manipularlos para poder crear algo, darle un sentido discursivo hasta formal, con una introducción, un desarrollo, un desenlace o un cierre musical. ¿Por qué? Porque yo tengo capitalizados en mí esos conceptos. Porque los aprendí en forma intuitiva durante muchos años o porque me los enseñaron, pero los tengo. Entonces la pregunta que me hago es, un niño, ¿qué conocimientos previos, qué conceptos, qué habilidades tiene que tener desarrolladas para poder trabajar en este laboratorio sonoro que propone el diseño con la conciencia de lo que está haciendo? Yo les voy a poner un ejemplo que es un poco cruel, porque suena un poco cruel. Eh, Hay una película, cruel en el buen sentido, le digo, Valentín, no sé si la vieron, es un niño que toma unas clases de piano con un profesor, es un personaje divino, el del profesor de piano, el de Valentín también, es una película hermosa. Y hay un momento que recuerdo que el chico empieza a porrear ahí las manos en el piano y el maestro, que se ve que es conocedor del free jazz y géneros de improvisación muy modernos, este, se encuentra maravillado por lo que está ocurriendo. Y el niño, no sé si es tan consciente como es consciente el otro de lo que está ocurriendo, o tiene un plano de observación distinto. O sea, el maestro, gracias a ciertas experiencias previas y demás, tiene una escucha sobre eso muy distinta que la que tiene el niño. Por ahí el niño está explorando esos sonidos, creando algo con un sentido, y el maestro que lo está escuchando, que tiene una experiencia en haber escuchado free jazz, improvisaciones y demás, por lo que yo entiendo, de lo poquito que muestra en la película, uno se da cuenta que el maestro no lo oye igual que el niño, tiene una apreciación distinta. Entonces, yo siempre digo que estas experiencias novedosas en el nivel inicial son muy positivas, son muy enriquecedoras, pero creo que hay que saber usarlas con mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero con cuidado? Que el niño sienta que eso que está creando, por más que sea simple o sea sencillo, sea fruto de su experiencia, de su conocimiento, de decisiones que él tome, y no que sea en algún punto manipulado por un adulto que, conociendo algunas cosas, tiene la falsa sensación de que el niño las está logrando, y el que está lográndolas en realidad es uno. O sea que si yo al niño le digo, ahora pon esto acá, ahora pon esto allá, chicos hagan esto acá, hagan mucho ruido acá, ahora hagan algo más, ellos por ahí obedecen y lo hacen. Pero ¿son conscientes de ese discurso que están haciendo? ¿Comprenden eso que están haciendo como lo comprendo yo? En esas situaciones yo me planteo, entonces, ¿qué aprendizaje hubo ahí? Por eso creo que esto, por ahí me estoy metiendo en la didáctica, perdónenme, creo que ese bloque nuevo de laboratorio sonoro es muy interesante, nos plantea algo novedoso, que habla de las tecnologías, de los beneficios que tiene la tecnología para la creación musical, pero creo que hay que saber entender que hay cierta experiencia previa, como pensamiento musical, pensamiento melódico, pensamiento rítmico, pensamiento formal, pensamiento discursivo, que tiene que estar construida antes de ponerme a manipularla y grabarla, tocarla, etc. Porque en algún punto, si no, estoy eh, haciendo algo que no puedo disfrutarlo. Lo digo de esta manera, pero es la verdad. Yo me acuerdo una vez, un supervisor hace muchos años nos hizo un chiste en donde decía que recibió, era una mentira, era un cuento, ¿no? Que había recibido una planificación maravillosa de un profesor de música de una escuela, más o menos para primer mes de clase, febrero, marzo, donde contaba que iba a explorar el sonido del agua,
cómo el agua caía y emitía un timbre más agudo si el recipiente era pequeño, más grave si el recipiente era más grande, que los niños iban a explorar cuestiones de textura superponiendo el goteo con el chorro, etcétera, etcétera. Súper interesante. Bien, y el supervisor decía medio riéndose, un día fui a la escuela y cuando termina la clase le digo a los chicos, qué lindo, cuéntenme, ¿qué estuvieron haciendo? Y los chicos le dijeron, estuvimos jugando al carnaval con el agua. Con esto lo que les quiero contar es que nosotros tenemos que saber darnos cuenta, y en esto sí estoy hablando de didáctica, que los contenidos deben ser presentados siguiendo un paso que sea siempre estructurado, creciente, construido uno sobre bases firmes anteriores, uno nuevo sobre bases firmes anteriores. ¿Sí? Entonces, para cerrar un poquito, te hablé de los propósitos, que es uno de los primeros ítems. Vimos que hay una forma de redactarlos. ¿Qué significa plantearse propósitos? Objetivos. ¿Qué es un objetivo? También vemos la forma de redactarlos. Y en contenidos te cuento esto de que están diseñados en bloques, que no son bloques consecutivos, que en una actividad musical, en una clase, pueden ocurrir el trabajo de varios contenidos de bloques distintos a la vez, que esto es así. Y bueno, cierta reflexión que hice con respecto sobre todo al último de los bloques, que me parece que es muy novedoso, es muy interesante, pero creo que hay que saber entender que los contenidos en algún punto no pueden ser, digamos, tirados así como cartas que se lanzan y se reparten sin saber muy bien qué significan. No, tienen que estar a la vista, que es una construcción muy progresiva. Por eso creo que el diseño te pone todo para que después vos como profesor digas, bueno, esto va a ser lo primero, esto va a ser lo segundo, voy a tener que trabajar mucho esto para poder avanzar y ver lo otro. Así que me parece que la traducción que hacemos nosotros del diseño como profesores es que después tenemos que crear un programa que responda al diseño, que sea consecuente con los enunciados del diseño, pero que en algún punto nos muestre muy bien ese paso a paso, cómo vas a conseguir durante un año de trabajo alcanzar esos propósitos y esos objetivos que te planteaste y poder distribuir la enseñanza de todos esos contenidos que están planteados. Entonces, en resumen, el día de hoy vimos estos 3 ítems: propósitos, objetivos, contenidos. Hicimos una reflexión un poquitito sobre los contenidos y vimos también un poco cómo están enunciados los propósitos y los objetivos. Y te voy a pedir un trabajito. Yo siempre les estoy pidiendo, ya lo están viendo ustedes, un trabajo semanal. Trato de que no sea muy extenso, que no les demande mucho tiempo y sean prácticos. Escribilo a mano y sacarle una foto. No te compliques la vida. Escribímelo por WhatsApp y me lo mandás. Si tenés tiempo y te querés organizar y hacerlo en un archivo Word, hacelo en un archivo Word. A mí realmente me resulta indistinto. Yo quiero que vos puedas trabajar y que sea práctico. Si yo estoy en una clase, en el conservatorio, y ustedes, mis estudiantes, están sentados en una mesa, en un banco, yo les voy a decir, tomen un cuaderno y vayan escribiendo. Y muéstrenme, o sea, se los digo para que no se compliquen. No quiero que esto sea algo para complicarnos. La idea de estos trabajos que voy pidiendo es para tratar de tener un vínculo de más comunicación entre lo que les estoy compartiendo y lo que ustedes están atendiendo. Así que por mí lo pueden hacer a mano y sacarle fotos, les digo, no se compliquen. Quiero que hagan este trabajo. Busquen en el diseño un propósito. Uno solo, elijan uno. Elijan un objetivo o 2 o 3, no más, que ustedes sientan que se puedan vincular a ese propósito. ¿Sí? Entonces, eligen un solo propósito, 1, 2 o 3, no más, objetivos que se vinculen a ese propósito, y luego van a elegir 3 contenidos, o 4 o 5,
no más 3, 4 o 5 contenidos que ustedes lo vinculen a ese objetivo que se plantearon o a esos 2 o 3 objetivos máximo. Entonces, un solo propósito. 1, 2 o 3, no más. Yo sugiero 1 o 2, no se pongan tantos objetivos, que ustedes lo vinculen a ese propósito. Y de 3 a 5 contenidos que ustedes crean que estén vinculados a esos objetivos y propósitos que se plantearon. Los contenidos les pido que por lo menos sean de 2 bloques, o sea que no sean de un solo bloque. Ustedes van a ver que cuando el diseño curricular habla de contenidos, presenta ese gráfico que es un círculo separado en los bloques, y luego viene en las páginas que sigue cada bloque. Cuando empieza el bloque, en un cuadro están los contenidos, es un punto y el contenido. Relación rítmica, pulso, división, tempo, no sé qué, melodías ascendentes, estoy diciendo sin recordar cada uno, pero están enunciados como como un ítem debajo del otro, en un cuadro, y luego viene una serie de explicaciones que ayudan a entender y comprender bien esos contenidos cuáles son. Los contenidos son esos, los que están en el cuadro. A veces son 5 o 6 ítems por bloque, ¿sí? Por cada uno de estos 5 bloques. No hay 5 o 6 contenidos por cada bloque, no hay mucho más, ¿sí? Entonces, elijan solamente 1, 2, 3, 3 a 5, no más, contenidos en lo posible de por lo menos 2 bloques. ¿Quedó claro? Entonces, arranco con un propósito, 1, 2, como mucho 3 objetivos, con uno es suficiente, no hay ningún problema. Que ustedes lo vinculen a ese propósito. Y después, contenidos de esos cuadritos, contenidos que ustedes crean que van a cumplir y van a ayudar a esos objetivos que están propuestos. ¿Sí? Acordate de hacerlo a mano, no hay ningún problema. Hagan esta lectura un poco de ir para adelante y para atrás. Van a ver que esto les va a exigir a ver este contenido, porque por ahí a veces decís, a ver este contenido, tiene que ver con tal propósito, y por ahí de golpe no encontrás muchos contenidos. Bueno, fíjense de ir medio para adelante y para atrás, pero traten de estructurarse un solo, sí o sí tiene que ser un solo propósito. En algún punto, si ustedes ven el bloque de contenidos, cada uno de los bloques, y ven el enunciado, abajo hay un texto que explica un poquitito, da cierto contexto de qué se trata. Entonces, si necesitan leerlo para entender mejor esos contenidos cuáles son, léanlo porque les va a ayudar mucho. En conclusión, en estas 3 preguntas, qué, para qué y cómo, en estos 3 ítems del diseño, por lo menos empezamos a respondernos 2 de esas 3 preguntas. Algo dejamos ver también del cómo, por supuesto, pero ya está planteado el qué y está un poco planteado también el qué y el para qué. Algo del cómo también, ¿sí? Pero vas a ver que en el diseño el cómo va a estar muy claro en un capítulo que viene después a continuación. Bueno, buen trabajo, buena semana.